La puerta que nunca debí abrir, lo que voy a contarles es absolutamente real. No es una leyenda urbana, no es un cuento que alguien inventó para asustar a los niños en las noches de tormenta. Esto me pasó a mi Marisol Vega en el sur del estado de México hace exactamente 10 años. Y si decido contarlo ahora después de tanto tiempo de silencio es porque ustedes necesitan saber que hay puertas que no deberían abrirse llamas. Aunque a veces cuando la desesperación de consumo no te queda otra opción. Mi hija desapareció un martes de noviembre. Tenía 13 años, el cabello negro recogido en una trenza y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. La policía me dijo que esperara 72 horas antes de poder hackear cualquier cosa oficial. 72 horas, como si mi niña fuera un paquete perdido en el correo que eventualmente aparecería por sí solo. Yo no tenía 72 horas. No tenía nada excepto una veladora blanca, un rosario heredado de mi abuela y una fe que nunca había puesto realmente a prueba. Esa noche desesperada me arrodillé frente al altar de las ánimas del purgatorio y les supliqué que me ayudaran. Llevaba 20 años rezando por ellas sin pedir nada a cambio. Esa noche por primera vez pedí, y ellas respondieron. 3 sombras sin rostro me guiaron en sueños hasta una casa abandonada con un puerto negro donde mi hija estaba encerrada en un sótano oscuro. La encontré viva, la traje de vuelta. Fue un milagro, eso es lo que todos dijeron, pero nadie sabe lo que vino después. Nadie sabe el precio que pago por abrir esa puerta. Nadie sabe que cuando invitas a los muertos a tu vida, algunos de ellos deciden quedarse, y no todos vienen con buenas intenciones. Me llamo Marisol Vega y tengo 48 años ahora. Cuando esto comenzó apenas había cumplido los 38. Vivía en una colonia modesta al sur del estado de México en una casa pequeña de un solo piso con paredes que alguna vez fueron blancas pero que el tiempo había tenido de un amarillo triste. El techo era de lámina y cuando llovía el sonido de las gotas golpeando el metal era tan fuerte que teníamos que subir el volumen de la televisión para escuchar cualquier cosa. No era una casa bonita. Las ventanas no cerraban bien, el piso de cemento siempre estaba frío y había una grieta en la pared del baño que yo cubría con un calendario viejo de la Virgen de Guadalupe. Pero era nuestra, mía y de mi hija Lucia, y en un país donde tener un techo propio ya es un privilegio yo me consideraba afortunada. El padre de Lucía se llamaba Roberto, aunque ese nombre dejó de significar algo para mí hace mucho tiempo. Se fue cuando Lucia todavía usaba panales una mañana de abril que olía a lluvia y a traición. No dejó nota, no llamó jamás, no mandó un centavo para su hija. Simplemente desapareció como si los casi 3 años que habíamos pasado juntos hubieran sido un sueño del cual decidió despertar sin avisar. Durante los primeros meses lo busqué. Llamé a sus amigos, a su familia, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Con el tiempo entendí que buscarlo era una pérdida de energía que no podía permitirme. Tenía una hija que alimentar, cuentas que pagar, una vida que reconstruir desde los escombros que él había dejado atrás. Así que lo solté. No con perdón, porque el perdón requiere un esfuerzo que él no merecía. Lo solté con indiferencia, que es la forma más práctica de enterrar a alguien que todavía respira. Para mantener a Lucia trabajaba en 2 lugares. Por las mañanas atendía una tiendita de abarrotes que pertenecía a don Refugio, un viudo de 70 años que caminaba con bastón y que me trataba como si fuera la hija que nunca tuvo. Me pagaba poco, pero me dejaba llevarme las verduras que estaban a punto de echarse a perder y me daba adelantos cuando la quincena se ponía difícil. Por las tardes cocinaba. Preparaba guisados en mi cocina pequeña y los vendía a los trabajadores de una fábrica de textiles que quedaba a unas cuadras. Enchiladas verdes los lunes, mole con pollo los miércoles, chiles rellenos los viernes. Mis manos siempre olían a bola a chile a aceite caliente. Tenía callos en las palmas de tanto revolver cazuelas y cicatrices pequeñas de las veces que el aceite me había salpicado. No era una vida fácil, pero era una vida honesta. Podía poner comida en la mesa, pagar la luz y el agua, comprarle a Lucia sus útiles escolares al inicio de cada año. En este país eso ya es más de lo que muchos pueden decir.
Lucia era la razón por la que me levantaba cada mañana antes de que saliera el sol. Era la razón por la que soportaba el dolor de espalda de estar parada 10 horas al día, el cansancio que se me metía en los huesos cada noche, la soledad que a veces me apretaba el pecho cuando la casa se quedaba en silencio. Tenía 13 años cuando desapareció. Era delgada y morena, con el cabello negro que le llegaba hasta la cintura cuando lo llevaba suelto, aunque casi siempre lo usaba recogido en una trenza que yo le hacía cada mañana mientras se la desayunaba. Sus ojos eran grandes y oscuros, idénticos a los míos, pero con una luz que yo había perdido hace mucho tiempo. Cuando sonreía se le formaban 2 hoyuelos en las mejillas que me recordaban a mi madre, que en paz descanse. Era una niña buena. No lo digo solo porque era mi hija, lo digo porque era la verdad. Sabía que yo trabajaba mucho y nunca me pedía cosas que no podía darle. Cuando sus compañeras de clase presumían sus teléfonos celulares nuevos o sus zapatos de marca, ella simplemente sonreía y cambiaba de tema. Una vez le pregunté si no le daba envidia lo que las otras niñas tenían. Me miro con esos ojos sabios que a veces parecían de alguien mucho mayor y me dijo: tengo lo que necesito, mamá. Tengo una casa, tengo comida, te tengo a ti. Las demás cosas son solo cosas. Esa respuesta me hizo llorar. No frente a ella porque no quería que pensara que había dicho algo malo. Lloré después en la noche cuando ella ya estaba dormida y yo podía dejarme sentir todo el orgullo y toda la culpa de ser una madre que no podía darle a su hija todo lo que merecía. Lucia era responsable de una manera que ningún niño de 13 años debería tener que ser. Se levantaba sola por las mañanas cuando yo tenía que salir temprano, se preparaba su propio desayuno, planchaba su uniforme los domingos por la noche. A veces llegaba yo del trabajo y la encontraba haciendo la tarea en la mesa del comedor con la televisión apagada para no distraerse, mordiendo la punta del lápiz mientras pensaba en algún problema de matemáticas. Era mi sol, mi única luz en un mundo que a menudo se sentía demasiado oscuro. Desde que tengo memoria, mi abuela me enseñó a rezarle a las ánimas del purgatorio. Era una mujer pequeña y arrugada con manos que siempre olían a copal y a cera de vela. Vivía en un pueblo de Oaxaca donde las tradiciones se transmitían de generación en generación como si fueran tesoros sagrados, y para ella rezar por los muertos era tan natural como respirar. Me explicaba que las ánimas del purgatorio eran las almas de los difuntos que no estaban ni en el cielo ni en el infierno. Estaban atrapadas en un lugar intermedio, un lugar de espera y sufrimiento donde pagaban por los pecados que no habían terminado de purgar en vida. Algunas tenían familia que rezaba por ellas, que encendía velas en su nombre, que pedía misas para acelerar su camino hacia la luz. Pero otras, las más desafortunadas, habían sido olvidadas. Nadie recordaba sus nombres, nadie visitaba sus tumbas, nadie intercedía por ellas ante Dios. Esas son las que más nos necesitan, me decía mi abuela mientras encendía una veladora frente a su altar lleno de imágenes de santos. Y también son las más agradecidas, porque cuando llevas tanto tiempo en la oscuridad, cualquier luz se siente como un milagro. Me enseñó las oraciones, los rituales, las ofrendas. Cada noche había que encender una veladora blanca y dejar un vaso de agua fresca junto a ella. El agua era para que las ánimas pudieran beber, porque el purgatorio era un lugar de sed eterna. La veladora era para iluminar su camino, para que supieran que alguien en el mundo de los vivos todavía pensaba en ellas. Nunca debes pedirles nada para ti misma, me advertía mi abuela con su voz grave. Reza por ellas, ofréceles tu luz y tu agua, pero no les pidas favores. Porque cuando le pides algo a un alma en pena, abres una puerta, y no siempre sabes quién va a cruzarla. Seguí la tradición después de que mi abuela murió, no por miedo, sino por costumbre, por nostalgia, por esa necesidad de mantener vivo algo de ella en mi rutina diaria. Cada noche antes de dormir encendía una veladora en el pequeño altar que había instalado en una esquina de la sala. Junto a la veladora ponía un vaso de agua y una imagen de la Virgen del Carmen, que según mi abuela era la patrona de las almas del purgatorio. Rezaba un Padre Nuestro, una Ave María y luego una oración especial que ella me había enseñado de memoria.
Durante 20 años nunca les pedí nada. Solo rezaba por su descanso, por su liberación, porque Dios tuviera misericordia de ellas y las dejara entrar al cielo. Era un ritual silencioso privado que nadie más conocía. Ni siquiera Lucía, que a veces me veía arrodillada frente al altar y asumía que simplemente estaba rezando el rosario como cualquier buena católica. No sabía que esos 20 años de oraciones desinteresadas estaban creando una deuda. No sabía que las ánimas levaban la cuenta de cada veladora, cada vaso de agua, cada palabra pronunciada en su nombre. No sabía que cuando finalmente les pidiera algo, ellas estarían más que dispuestas a pagar. Pero tampoco sabía que no serían las únicas en escuchar mi llamado. El martes en que todo comenzó amaneció gris. Era noviembre, ese mes en México donde el velo entre los vivos y los muertos se siente más delgado, donde el olor a cempasúchil todavía flota en el aire y los altares del Día de Muertos apenas están siendo desmontados. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas que amenazaban con lluvia, pero nunca terminaban de soltarla, como si el clima mismo estuviera conteniendo la respiración. Me desperté a las 5:30 de la mañana como siempre. La casa estaba fría y oscura y podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor mientras caminaba hacia la cocina. Encendí la estufa vieja que a veces tardaba en prender, puse la cafetera caliente, unas tortillas del día anterior, el olor del café llenó la casa y pronto escuché los pasos de Lucía arrastrándose desde su habitación. Desayunamos juntas en la mesa pequeña del comedor, ella todavía medio dormida, yo repasando mentalmente la lista de cosas que tenía que hacer ese día. Le preparé su lonche para la escuela, un sándwich de jamón con queso, una manzana, una botella de agua. Lo metí todo en su mochila mientras ella se lavaba los dientes en el baño. Cuando salió por la puerta vestida con su uniforme azul marino y su suéter gris, se detuvo un momento en el umbral. La luz gris de la mañana le iluminaba el rostro y por un segundo me pareció ver algo en sus ojos. No sabría describirlo. Una sombra quizás. Una premonición que ninguna de las dos supo interpretar. Se volteó a verme y me dijo algo que no solía decir tan seguido en las mañanas apresuradas. Te quiero mucho, mamá. Yo estaba secándome las manos con un trapo de cocina distraída pensando en los chiles que tenía que comprar para el guisado de la tarde. Levanté la mano para despedirme y le dije que yo también la quería, que se portara bien, que no se distrayera en clases, que regresara directo a casa. Ella asintió, sonrió con sus hoyuelos y caminó hacia la calle. No sabía que esa sería la última vez que la vería caminar hacia la escuela con su mochila al hombro y su trenza balanceándose en la espalda. No sabía que pasarían casi 3 días antes de volver a escuchar su voz. No sabía que ese de quiero mucho había sido su manera inconsciente de despedirse, como si algo dentro de ella supiera lo que estaba por venir. Si lo hubiera sabido, la habría abrazado más fuerte. La habría acompañado hasta la puerta de la escuela. Le habría dicho que era lo más importante de mi vida, que sin ella yo no era nada, que movería cielo y tierra para protegerla, pero no lo sabía. Así que simplemente la vi desaparecer calle abajo, sin imaginar que la próxima vez que la viera sería en el fondo de un agujero oscuro, atada a una silla con una bolsa negra cubriéndole el rostro. La escuela secundaria de Lucía quedaba a 15 calles de nuestra casa. Era un edificio viejo de 2 pisos con pintura descascarada y un patio de cemento donde los estudiantes jugaban fútbol en el recreo. Lucía caminaba todos los días, a veces con sus amigas, a veces sola. El camino era seguro, o al menos eso creíamos. Pasaba por calles transitadas, tienditas abiertas, casas de vecinos que la conocían desde que era bebé. Nunca había pasado nada malo. Nunca había habido razón para preocuparse. Las clases terminaban a las 2 de la tarde. Lucía normalmente llegaba a casa antes de las 3, a veces un poco más tarde si se detenía a comprar un dulce en la tiendita de la esquina o si se quedaba platicando con Jimena, su mejor amiga. Pero siempre llegaba. Siempre. Ese día a las 3 la puerta seguía sin abrirse. A las 4 empecé a sentir una molestia en el estómago.
Esa sensación que tienen las madres cuando algo no está bien, ese instinto animal que te dice que tu cría está en peligro aunque no puedas explicar por qué. A las 5 el miedo ya se había instalado en mi pecho como una piedra de hielo. Llamé a la mamá de Jimena. No sabía nada. Llamé a otras mamás del salón. Nadie la había visto después de la salida. Llamé a la escuela, pero ya no había nadie que contestara. Salí a buscarla. Caminé las 15 calles hasta la secundaria, preguntando en cada tienda, en cada esquina, a cada persona que encontraba. Nadie había visto a una niña con uniforme azul y trenza negra caminando sola por la calle. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Cuando regresé a casa al anochecer con la voz ronca de tanto gritar su nombre y las piernas temblando de tanto caminar, encontré algo extraño. La veladora del altar estaba encendida. Me detuve en la puerta de la sala paralizada. Yo no había encendido esa veladora, estaba segura. Había salido corriendo esa mañana sin siquiera mirar el altar, demasiado preocupada por Lucia para pensar en mis rituales nocturnos. Pero allí estaba la llama brillando en la penumbra de la sala vacía, y el vaso de agua que había dejado hace días casi vacío por la evaporación ahora estaba completamente seco, como si alguien lo hubiera bebido hasta la última gota. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que el aire de la habitación se volvía más denso, más frío, como si de pronto no estuviera sola. Quise convencerme de que era mi imaginación, que el estrés me estaba volviendo loca. Que había encendido la veladora sin darme cuenta en algún momento de la mañana que mi mente había borrado. Pero entonces escuché algo. Un susurro tan suave que podría haber sido el viento si las ventanas no hubieran estado cerradas. Un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y aunque no pude distinguir las palabras, supe con una certeza helada que alguien o algo estaba tratando de comunicarse conmigo. Las ánimas habían empezado a despertar, y yo todavía no sabía que esa noche les iba a pedir que me ayudaran a encontrar a mi hija, ni que algunas de ellas estaban esperando exactamente esa invitación. La primera noche sin Lucía fue la más larga de mi vida. Cada minuto se estiraba como chicle, negándose a pasar, torturándome con su lentitud mientras mi mente se llenaba de imágenes que no quería ver. Mi niña amarrada en algún lugar oscuro. Mi niña llorando, lamándome. Mi niña sufriendo mientras yo estaba aquí inútil sin poder hacer nada para ayudarla. Mi familia legó poco después de que yo regresara de buscarla. Mi madre fue la primera todavía en bata de dormir porque había salido corriendo en cuanto la llamé. Luego mi hermana Elena con su esposo. Mis primos, vecinos que habían escuchado los gritos y querían ayudar. La casa pequeña se llenó de gente, de voces, de movimiento, pero nada de eso podía llenar el vacío que había dejado la ausencia de Lucía. Nos organizamos en grupos de búsqueda. Algunos fueron hacia el norte, otros hacia el sur. Recorrimos calles, callejones, parques, terrenos baldíos. Gritamos su nombre hasta quedarnos roncos. Tocamos puertas de desconocidos preguntando si habían visto algo, cualquier cosa. Una niña de 13 años con uniforme azul y trenza negra. Nadie había visto nada. A las 11 de la noche, cuando ya habíamos agotado todas las opciones que se nos ocurrían, fui a la delegación de policía. El edificio olía a humedad y a café rancio, con paredes pintadas de un verde institucional que se descascaraba en las esquinas. El oficial que me atendió era un hombre gordo con bigote canoso y ojos pequeños que me miraron con una mezcla de aburrimiento y condescendencia que me hizo hervir la sangre. Le expliqué la situación con la voz quebrada, las manos temblando sobre el mostrador metálico. Mi hija no había regresado de la escuela. Llevaba desaparecida más de 8 horas. Nadie sabía dónde estaba. Necesitaba ayuda, necesitaba que hicieran algo, necesitaba que la encontraran. El oficial suspiró como si le estuviera contando una historia que había escuchado 1000 veces. Señora Medillo, con esa voz monótona de quien recita un guión memorizado, no podemos levantar un acta de desaparición hasta que pasen 72 horas. Es el protocolo. Probablemente su hija está con alguna amiga o tiene un novio que usted no conoce. Los adolescentes de hoy en día son así.
Se van sin avisar y regresan cuando les da la gana. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Mi hija tiene 13 años, le dije luchando por mantener la compostura. No tiene novio. Nunca se ha ido sin avisar. Ella siempre llega a casa. Siempre. Algo le pasó, estoy segura. Por favor, tienen que ayudarme. El oficial negó con la cabeza sin siquiera mirarme a los ojos. Son las reglas, señora. Regrese el viernes y su hija no ha aparecido. Mientras tanto, le sugiero que se vaya a su casa y descanse. Seguramente mañana su niña estará de vuelta con alguna explicación. Quise gritarle, quise saltarle encima y obligarlo a hacer su trabajo. Quise decirle que si fuera su hija la que estuviera desaparecida, no estaría tan tranquilo detrás de ese mostrador hablando de protocolos y reglas. Pero no hice nada de eso. Solo me quedé parada allí con las lágrimas rodando por mis mejillas, sintiendo como la última esperanza de recibir ayuda oficial se desvanecía como humo. Salí de la delegación sintiéndome más sola que nunca. La noche estaba fría y las calles vacías, iluminadas apenas por faroles que proyectaban sombras largas sobre el pavimento mollado. Caminé de regreso a casa sin ver realmente por dónde iba, deseando que mis pies me llevaran automáticamente mientras mi mente se perdía en un laberinto de miedo y desesperación. 72 horas, 3 días completos. Mi hija podía morir en 3 días. Podían hacerle cosas horribles en 3 días. Podían llevársela tan lejos que nunca la encontraría. No tenía 72 horas. No tenía nada. Cuando llegué a casa casi a la 1 de la madrugada, mi madre estaba dormitando en el sillón de la sala. Se despertó en cuanto me escuchó entrar y me miró con ojos llenos de preguntas que no necesitaban ser formuladas. No van a ayudar, le dije con voz hueca. Digan que tengo que esperar. Mi madre cerró los ojos y movió los labios en lo que reconocí como una oración silenciosa. Luego se levantó, me abrazó sin decir nada y me guió hacia el sillón para que me sentara. Fue entonces cuando lo noté. El altar había cambiado de nuevo. La veladora que había visto encendida antes de salir seguía ardiendo, pero ahora la llama era diferente. Más alta, más brillante, con un tono azulado en el centro que nunca había visto antes. Y el vaso de agua que había estado completamente seco ahora tenía algo dentro. No agua, algo más oscuro, algo que parecía moverse por sí solo cuando lo mirabas fijamente. Me acerco lentamente con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Mi madre me siguió persignándose mientras murmuraba el nombre de la Virgen. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver bien, me di cuenta de que el líquido en el vaso no era oscuro. Era agua normal cristalina. Pero había algo flotando en la superficie. Pétalos. Pequeños pétalos blancos que giraban lentamente en círculos como si una mano invisible los estuviera revolviendo. Yo no puse eso allí, susurré. Mi madre tomó mi mano y la apretó con fuerza. Ellas saben que las necesitas, di yo con voz temblorosa. Las animas están tratando de decirte que están escuchando. El frío que sentí en ese momento no vino de ninguna ventana abierta. Fue un frío interno que nacía en el centro de mi pecho y se extendía hacia mis extremidades como dedos de hielo. El aire de la habitación se había vuelto denso, cargado de algo que no podía ver pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Y entonces escuché las voces. No eran voces normales. No venían de ningún lugar específico, no tenían dirección ni fuente. Eran susurros que parecían brotar de las paredes mismas, del piso, del techo, del aire que respiraba. Muchas voces hablando al mismo tiempo, superponiéndose unas sobre otras en un coro ininteligible que, sin embargo, transmitía una emoción clara, expectativa. Estaban esperando algo de mí. Mi madre cayó de rodillas frente al altar con el rosario apretado entre los dedos, rezando en voz alta para ahogar los susurros. Pero yo no me moví, no podía moverme. Estaba paralizada frente a aquella veladora imposible y aquel vaso con pétalos que no deberían estar allí, escuchando voces que ningún ser vivo debería escuchar. Y en medio de ese caos de sonidos sobrenaturales una voz se destacó de las demás.
Una voz de mujer clara y antigua que habló directamente dentro de mi cabeza con palabras que nunca voy a olvidar. Sabemos dónde está tu hija Marisol, pero tienes que pedírnoslo. Tienes que abrir la puerta. El segundo día amaneció sin que yo hubiera dormido un solo minuto. Me quedé sentada en el sillón toda la noche mirando la veladora consumirse lentamente mientras mi madre dormitaba a mi lado con el rosario todavía entre los dedos. Los susurros habían cesado poco antes del amanecer, retirándose como la marea cuando sale el sol, pero yo sabía que seguían allí, esperando. Mi familia regresó temprano para continuar la búsqueda. Imprimimos cientos de volantes con la foto de Lucia, esa foto de su cumpleaños donde sonreía con un pastel de chocolate frente a ella tan llena de vida que dolía mirarla. Repartimos los volantes por toda la colonia, los pegamos en postes de luz, en paradas de camión, en las ventanas de tiendas cuyos dueños nos miraban con lástima. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Era como si mi hija hubiera dejado de existir en el momento en que salió por la puerta de la escuela. A media mañana intenté usar el teléfono para llamar a los hospitales. Uno por uno fui marcando los números que encontré en el directorio, preguntando si habían recibido a una niña de 13 años con las características de Lucia. La respuesta siempre era la misma: no señora, lo sentimos, no tenemos a nadie así. Fue durante la cuarta llamada cuando comenzaron las interferencias. Estaba hablando con la recepcionista de un hospital en Toluca, explicándole por enésima vez cómo era mi hija cuando la línea se llenó de estática. Al principio pensé que era un problema de señal, algo normal en una zona donde las tormentas eléctricas solían afectar las comunicaciones. Pero entonces escuché algo más debajo del ruido blanco. Voces. No una ni dos, sino decenas de voces susurrando al mismo tiempo, tan bajo que no podía distinguir las palabras, pero lo suficientemente claro como para saber que estaban allí. Sonaban como un coro de lamentos, como el murmullo de una congregación rezando en una iglesia vacía. Y entre todas esas voces una se destacaba repitiendo las mismas dos palabras una y otra vez: está viva. Está viva, está viva. Colgué el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo. Mi hermana Elena, que estaba en la cocina preparando café, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo era la mala señal, que no pasaba nada. No podía contarle lo que había escuchado. No podía explicarle que los muertos estaban tratando de comunicarse conmigo a través de las líneas telefónicas. Pero esas dos palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Está viva. Mi hija estaba viva. Las voces lo sabían. Las voces me lo estaban diciendo. La tarde del segundo día trajo más de lo mismo. Más búsqueda infructuosa, más volantes ignorados, más puertas cerradas en la cara. Mi cuerpo estaba al límite del colapso, funcionando solo con café y adrenalina, pero mi mente no podía detenerse. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, veía el rostro de Lucia mirándome con esos ojos grandes y oscuros pidiendo ayuda que yo no podía darle. A las 6 de la tarde mi cuerpo finalmente cedió. Me quedé dormida en el sillón mientras mi familia seguía coordinando la búsqueda por teléfono y caí en un sueño sin sueños que duró apenas 2 horas, pero se sintió como un parpadeo. Cuando desperté, la casa estaba en penumbras. Mi madre había encendido algunas lámparas, pero la mayor parte de la sala seguía sumida en sombras. Y en esas sombras algo se movía. Al principio pensé que eran mis ojos todavía ajustándose a la oscuridad después del sueño. Pero mientras más miraba, más claro se volvía. Las sombras en las paredes no se comportaban como deberían. Se estiraban y contraían de maneras imposibles, formando siluetas que aparecían y desaparecían en el rabillo de mi visión. Algunas eran altas y delgadas como postes de luz, otras eran pequeñas del tamaño de un niño. Y todas sin excepción parecían estar mirándome. Marisol, escuché la voz de mi madre desde la cocina: estás despierta, te prepare algo de comer. No responda. No podía apartar la vista de las sombras que se arremolinaban en las esquinas de la sala, acercándose lentamente hacia el centro, hacia donde yo estaba sentada. El frío había regresado, ese frío sobrenatural que había sentido la noche anterior, y con él vinieron los susurros. Esta vez eran más claros.
Podía distinguir palabras sueltas entre el murmullo puerta y ya tiempo precio. Se repetían una y otra vez como un mantra, como una advertencia que yo no terminaba de entender. Entonces la veladora del altar que había estado apagada desde la mañana se encendió por sí sola. La llama brotó de la nada alta y brillante, iluminando el rincón de la sala con una luz blanca azulada que proyectaba sombras imposibles en todas direcciones. El vaso de agua junto a la veladora comenzó a temblar, pequeñas ondas formándose en la superficie como si algo invisible lo estuviera tocando desde adentro. Mi madre entró corriendo a la sala cuando escuchó mi grito ahogado. Se detuvo en seco al ver la veladora encendida, el vaso temblando, las sombras que se movían por las paredes como serpientes de humo negro. «Dios mío», susurró levándose una mano al pecho. «Dios mío, están aquí. No me preguntes cómo supe lo que tenía que hacer. No fue una decisión consciente, no fue un plan elaborado. Fue instinto puro, desesperación en estado líquido que me hizo caer de rodillas frente al altar sin importar que mi madre estuviera mirando, sin importar que lo que estaba a punto de hacer iba en contra de todas las advertencias que mi abuela me había dado. Había llegado el momento de pedir. Tomé el rosario de mi abuela que seguía sobre la mesita del altar, el mismo rosario que ella había usado durante 50 años de oraciones nocturnas. Las cuentas de madera estaban gastadas por el uso suaves bajo mis dedos, impregnadas de una fe que trascendía la muerte. Cerré los ojos y comencé a hablar. No recé las oraciones tradicionales. No recité los Padres Nuestros ni las Aves Marías que había repetido miles de veces sin pensar realmente en lo que decía. Esta vez hablé con mis propias palabras, con la voz quebrada de una madre que había llegado al límite de su resistencia. Ánimas benditas del purgatorio, comencé sintiendo como las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. Ustedes que conocen el sufrimiento, ustedes que saben lo que es estar atrapada sin esperanza, escúchenme esta noche. Les he rezado durante 20 años. He encendido velas por ustedes cuando nadie más se acordaba. He pedido a Dios por su liberación sin pedir nunca nada para mí. Pero hoy les suplico, les imploro con todo mi corazón que me ayuden a encontrar a mi hija. La llama de la veladora creció. Sentí el calor en mi rostro intenso, casi quemante, pero no me aparte. Luchar es todo lo que tengo en este mundo. Es mi razón para levantarme cada mañana para seguir adelante cuando todo parece imposible. Tiene 13 años. Es una niña buena e inocente que nunca le ha hecho mal a nadie. No sé quién se la llevó. No sé dónde está. No sé si está sufriendo mientras yo estoy aquí sin poder hacer nada. Lo único que sé es que la necesito de vuelta. Sin ella no soy nada. El frío se intensificó. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor frente a mi cara a pesar de que estábamos en noviembre y la casa no tenía calefacción. Las sombras en las paredes dejaron de moverse al azar y comenzaron a congregarse, a tomar forma, a solidificarse en siluetas cada vez más definidas. Por favor, continúe la voz reducida a un susurro ronco. Si pueden escucharme, si tienen algún poder más allá de esta vida, muéstrenme dónde está mi hija. Deme una señal, un sueño, lo que sea. Haré lo que me pidan. Rezaré por ustedes todos los días que me queden de vida. Encenderé velas hasta que me muera. Solo tráiganla de vuelta. El silencio que siguió fue absoluto. Los susurros cesaron. Las sombras se detuvieron. Hasta mi madre, que había estado rezando en voz baja detrás de mí, dejó de hablar. Era como si el mundo entero hubiera contenido la respiración esperando algo que estaba a punto de suceder. Y entonces las vi. En la pared frente al altar, proyectadas por la luz imposible de la veladora, aparecieron 3 siluetas que no pertenecían a nadie en la habitación. Eran figuras humanas, pero no del todo. Sus contornos eran borrosos, como si estuvieran hechas de humo, de niebla, y donde deberían haber estado sus rostros solo había vacío. Un vacío blanco y luminoso que de alguna manera transmitía más expresión que cualquier cara real. Miraban hacia mí las 3. Podía sentir sus ojos invisibles atravesándome, evaluándome, juzgando si mi dolor era suficiente, si mi fe era genuina, si merecía la ayuda que estaba pidiendo. Una de ellas se adelantó. Se separó de las otras 2 y se deslizó por la pared hasta quedar justo frente a mí, tan cerca que si hubiera tenido un cuerpo físico habría podido tocarla.
El frío que emanaba era intenso, penetrante, pero no desagradable. Era el frío de una mañana de invierno, de un vaso de agua helada en un día de calor, de algo que estaba más allá de la vida, pero no completamente muerto. Y entonces habló, no con sonido, sino directamente dentro de mi cabeza, con una voz que era muchas voces al mismo tiempo, jóvenes y viejas, masculinas y femeninas, todas fusionadas en un solo mensaje que resonó en cada rincón de mi mente. Te hemos escuchado, Marisol. Siempre te hemos escuchado. Y esta noche demostraremos el camino. Las lágrimas brotaron con fuerza renovada, pero ya no eran solo de tristeza. Por primera vez desde que Lucía había desaparecido sentí algo parecido a la esperanza. Gracias, susurré. Gracias, gracias, gracias. La figura inclinó lo que debería haber sido su cabeza en un gesto que interprete como asentimiento, pero antes de desvanecerse añadió algo más. Algo que en ese momento no entendí, pero que recordaría muchas veces en los años siguientes. Pero debes saber, Marisol, que cuando abres una puerta no siempre puedes controlar quién la cruza. Nosotras vendremos a ayudarte, pero otras también vendrán, y no todas desean tu bien. No tuve tiempo de preguntar qué significaba eso. En cuanto las palabras terminaron de resonar en mi mente, una oleada de cansancio me golpeó como un maremoto. Mis párpados se volvieron pesados como plomo, mi cuerpo perdió toda su fuerza y caí hacia adelante, sostenida apenas por mis manos que se aferraban al borde del altar. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue la llama de la veladora estirándose hacia arriba más y más alta hasta que pareció tocar el techo mismo. Lo último que sentí fue una mano fría pero gentil acariciando mi frente como solía hacer mi abuela cuando yo era niña y tenía pesadillas. Y lo último que escuché fue un coro de voces susurrando al unísono tan bajo que apenas era un suspiro en el viento. Duerme, Marisol, duerme y sueña. Te mostraremos dónde está tu hija, pero no estés tan segura de que seremos las únicas en tus sueños esta noche. El sueño comenzó en la oscuridad más absoluta que jamás había experimentado. No era la oscuridad normal de una habitación sin luz donde los hoyos eventualmente se ajustan y comienzan a distinguir formas y sombras. Esta era una oscuridad total, primordial, como si me hubieran sumergido en un océano de tinta negra donde no existía arriba ni abajo, adelante ni atrás. Flotaba en ese vacío sin sentir mi cuerpo, sin escuchar nada, sin oler nada. Por un momento pensé que había muerto, que el esfuerzo de los últimos 2 días finalmente había detenido mi corazón y ahora estaba atrapada en algún limbo entre la vida y la muerte. El pánico comenzó a crecer en mi pecho, o en donde mi pecho debería estar, una sensación de terror puro que amenazaba con consumirme. Pero entonces apareció la luz. Era un punto diminuto al principio, apenas visible en la inmensidad de la negrura. Pero fue creciendo, expandiéndose, tomando forma hasta convertirse en algo que reconocí, una llama. La llama de una veladora idéntica a la que ardía en mi altar, flotando en medio de la nada como una estrella solitaria en un universo vacío. La llama se movió, no hacia mí sino hacia un lado, como invitándome a seguirla. Y aunque no tenía piernas en ese lugar, aunque no tenía cuerpo ni forma física, de alguna manera comencé a avanzar tras ella. El vacío fue dando paso a formas gradualmente. Primero fueron solo siluetas borrosas, manchas de gris en medio del negro. Luego esas siluetas comenzaron a definirse, a tomar texturas y colores, hasta que de pronto ya no estaba flotando en la nada, sino caminando por una calle que nunca había visto, pero que reconocía con una certeza inexplicable. Era una calle de tierra sin pavimentar, flanqueada por terrenos baldíos donde crecía la maleza entre montones de escombros y basura. Las casas a los lados estaban a medio construir, con paredes de ladrillo sin aplanar y huecos negros donde deberían estar las ventanas. Postes de luz se alzaban a intervalos irregulares, sus bombillas emitiendo una luz amarillenta y parpadeante que apenas alcanzaba a iluminar unos metros a su alrededor. El cielo sobre mi cabeza era del mismo negro absoluto del vacío, sin estrellas, sin luna, sin nubes.
Solo oscuridad infinita presionando hacia abajo como si el universo mismo quisiera aplastar esta pequeña franja de realidad que existía entre dos mundos. El olor me golpeó entonces, tierra mojada, humo de lena y algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo como flores dejadas demasiado tiempo en un jarrón con agua estancada. El olor de la muerte, pensé aunque no sabía de dónde había venido ese pensamiento. La llama de la veladora seguía flotando frente a mí guiándome por aquella calle imposible. La seguí sin cuestionar, sin dudar, porque en ese lugar las reglas normales no aplicaban y lo único que importaba era encontrar a mi hija. Fue entonces cuando las vi. 3 figuras emergieron de la oscuridad a unos 20 metros de distancia. Eran las mismas siluetas que había visto en la pared de mi sala, las 3 sombras sin rostro que habían prometido mostrarme el camino. Pero aquí en este lugar entre mundos eran más sólidas, más reales. Podía ver los pliegues de sus ropas largas y oscuras, podía distinguir la forma de sus manos colgando a los costados, podía percibir el leve movimiento de lo que deberían haber sido sus cabezas mientras me observaban acercarme. Donde deberían haber estado sus caras solo había vacío. Pero no era un vacío negro como la oscuridad que nos rodeaba. Era un vacío blanco luminoso como si en lugar de rostros tuvieran pequeños soles que emitían una luz fría y constante. Me detuve a unos pasos de ella sin saber qué decir, sin saber si debía decir algo. El silencio era total, opresivo, roto solo por el sonido de mi propia respiración que parecía demasiado fuerte en aquel lugar muerto. Una de las figuras dio un paso adelante. Era ligeramente más alta que las otras 2 y sus ropas parecían más antiguas, de un estilo que no podía ubicar en ninguna época específica. Levantó lo que debía ser su brazo y señaló hacia el final de la calle, hacia donde la oscuridad era más densa y las pocas luces de los postes no alcanzaban a penetrar. No habló con sonido. Las palabras simplemente aparecieron en mi mente claras como el agua de un manantial. Síguenos, Marisol. Tu hija está esperando. Caminamos por aquella calle durante lo que podrían haber sido minutos u horas. El tiempo no funcionaba normalmente en ese lugar. Cada paso parecía durar una eternidad y un instante al mismo tiempo. Las 3 figuras iban adelante deslizándose sobre el suelo de tierra sin hacer ruido, sin dejar huellas, como si fueran hechas de humo solidificado. A medida que avanzábamos, comencé a notar cosas en los márgenes de mi visión. Movimientos en las ventanas vacías de las casas abandonadas. Siluetas que aparecían y desaparecían detrás de los montones de escombros. Ojos que brillaban en la oscuridad como brasas moribundas observándome desde lugares que no podía identificar. No estábamos solas en aquel lugar. Había otros, muchos otros. En una de las casas a medio construir vi a una mujer parada en el umbral de lo que debería haber sido la puerta. Vestía de negro con un rebozo cubriéndole la cabeza y lloraba en silencio. Las lágrimas caían por sus mejillas hundidas y desaparecían antes de tocar el suelo, evaporándose en el aire como si nunca hubieran existido. Cuando pasamos frente a ella, levanto la vista y me miro directamente a los ojos. Sus ojos estaban vacíos. No había pupilas. No había iris, solo 2 cuencas llenas de una oscuridad que parecía extenderse hacia el infinito. Aparté la mirada y seguí caminando, el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Más adelante, en un terreno baldío cubierto de hierba muerta, había un grupo de niños jugando. Corrían en círculos persiguiéndose unos a otros, riendo con voces que sonaban como campanas rotas. Pero cuando miré más de cerca noté que sus pies no tocaban el suelo. Flotaban a unos centímetros de la tierra y sus cuerpos eran translúcidos, permitiendo ver a través de ellos las malezas y los escombros del fondo. Uno de los niños se detuvo y me saludó con la mano. Tenía una sonrisa amplia que debería haber sido inocente, pero que en aquel contexto se sentía profundamente perturbadora. Quise correr, quise despertar, quise salir de aquel lugar de pesadilla donde los muertos caminaban y los niños fantasma jugaban entre las ruinas. Pero no podía. Lucía estaba en algún lugar al final de esta calle y nada en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno iba a detenerme de encontrarla.
Las tres figuras se detuvieron frente a un edificio que destacaba del resto. Era una casa más grande que las otras, también en obra negra, con paredes de ladrillo sin terminar y un techo de la mina oxidada que reflejaba débilmente la luz de los faroles. Pero lo que más llamaba la atención era el portón de metal que cerraba la entrada. Era negro, completamente negro, de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Y era nuevo, brillante, completamente fuera del lugar en medio de aquella construcción abandonada, como si alguien lo hubiera instalado específicamente para mantener algo adentro o para mantener algo afuera. La figura más alta se volvió hacia mí. Su vacío facial pareció intensificarse, brillando con más fuerza, y cuando sus palabras aparecieron en mi mente había una urgencia en ellas que no había sentido antes. Aquí es Marisol. Tu hija está dentro de esta casa, debajo de la tierra, en un lugar oscuro donde nadie puede escuchar sus gritos. Tienes que recordar este lugar, cada detalle, cada esquina, cada señal en el camino, porque cuando despiertes tendrás que encontrarlo en el mundo de los vivos. Mire el portón negro, luego mire a las tres figuras, luego mire de nuevo el portón. ¿Puedo entrar?, pregunté, aunque sabía que las palabras no salían de mi boca sino de algún lugar más profundo. ¿Puedo verla? Las tres figuras intercambiaron una mirada, o al menos eso pareció. Era difícil saber qué estaban comunicando entre ellas cuando no tenían rostros, ni ojos, ni ninguna expresión reconocible. Finalmente la más alta asintió. Te mostraremos, pero no podrás tocarla, no podrás hablarle, solo podrás ver y recordar. El portón se abrió sin que nadie lo tocara. Los goznes no rechinaron, el candado que había visto colgando de la cerradura simplemente dejó de existir, y las dos joyas de metal negro se apartaron lentamente, revelando un patio de tierra donde la maleza crecía entre grietas y escombros. Entré siguiendo a las tres figuras, mis pies descalzos tocando el suelo frío sin sentir dolor ni incomodidad. El interior de la casa era exactamente como me lo había imaginado: paredes desnudas, piso de cemento sin pulir, ventanas vacías que dejaban entrar corrientes de aire que olían a humedad y al abandono. Y en una esquina del cuarto principal, casi oculta por las sombras, había una tapa de metal en el suelo. Era circular, de hierro fundido, con una sal oxidada en el centro. Parecía la entrada a una cisterna o a un pozo, pero yo sabía con esa certeza que solo existe en los sueños proféticos que no había agua debajo de esa tapa. Había algo mucho más valioso. Había alguien. Una de las figuras se acercó a la tapa y, sin tocarla físicamente, la hizo levitar. El metal pesado se elevó en el aire como si no pesara nada y se apartó hacia un lado, revelando un agujero negro que descendía hacia las entrañas de la tierra. De ese agujero salió un sonido que me partió el alma en dos. Era el llanto de mi hija. No un llanto fuerte, no un grito desesperado. Era un sollozo débil, ahogado, el sonido de alguien que ha llorado tanto que ya casi no le quedan lágrimas. El sonido de alguien que ha perdido la esperanza de ser encontrada. Lucia, grité lanzándome hacia el agujero. Lucia, estoy aquí, mamá está aquí, pero mi voz no produjo sonido. Y cuando intenté acercarme al borde del agujero, algo me detuvo. Una fuerza invisible que me mantenía en mi lugar, impidiéndome avanzar aunque usara toda mi voluntad. No puedes, dijo la figura más alta apareciendo a mi lado. Este es el mundo de los sueños, Marisol. Aquí solo puedes observar. Si quieres salvar a tu hija, tienes que despertar y encontrar este lugar en el mundo real. Pero esta ahí abajo solo se las lágrimas corriendo por mi rostro, aunque no tenía certeza de tener un cuerpo físico en ese lugar. Puedo escucharla. Está sufriendo. Tengo que ayudarla. Y lo harás, pero no aquí. No ahora. Recuerda el camino, Marisol. Recuerda cada detalle. La figura extendió su brazo hacia el agujero y de pronto mi visión cambió. Ya no estaba mirando desde arriba sino desde abajo, como si me hubiera teletransportado al interior del sótano sin moverme de mi lugar. Y vi a Lucia. Estaba sentada en una silla de madera vieja en el centro de un espacio pequeño y húmedo que olía a tierra y a miedo. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda con una cuerda gruesa que le había dejado marcas rojas en las muñecas. Sus pies estaban amarrados a las patas de la silla, impidiéndole cualquier movimiento.
Y sobre su cabeza cubriéndole el rostro había una bolsa de tela negra que se movía con cada solozo que escapaba de sus labios. Estaba viva. Sucia, asustada, probablemente hambrienta y sedienta, pero viva. Quise gritar su nombre. Quise decirle que todo iba a estar bien, que mamá ya venía, que solo tenía que aguantar un poco más. Pero seguía sin poder producir sonido y ella seguía sin poder verme ni escucharme. Entonces notó algo más. Algo que hizo que el terror se mezclara con la esperanza en proporciones iguales. No estaba sola en ese sótano. Había una figura junto a ella. No una de las tres que me habían guiado hasta aquí, sino otra diferente. Era más pequeña, con una forma que sugería a una mujer joven, y estaba inclinada sobre Lucía como si le estuviera susurrando algo al oído. Y mientras observaba paralizada por la sorpresa, escuché la voz de esa figura. Era suave, cálida, reconfortante. El tipo de voz que una madre usaría para calmar a un niño asustado en medio de la noche. Tu mamá ya viene en camino, pequeña. Aguanta un poco más. No estás sola. Nunca estuviste sola. Lucía dejó de llorar por un momento. Bajo la bolsa que cubría su rostro, su cuerpo se relajó ligeramente, como si esas palabras le hubieran dado una fuerza que creía perdida. La figura junto a ella se enderezó y por un instante pareció mirar directamente hacia donde yo estaba observando. No tenía rostro igual que las otras, pero de alguna manera supe que me estaba viendo, que sabía que yo estaba allí. Y entonces desapareció, se desvaneció en el aire como humo soplado por el viento, dejando a Lucía sola de nuevo en aquel agujero oscuro. La visión comenzó a desvanecerse. Los bordes de la imagen se volvieron borrosos, los colores se apagaron y sentí que algo me jalaba hacia atrás, hacia arriba, hacia la superficie de la conciencia. Antes de despertar completamente, las tres figuras aparecieron frente a mí una última vez. Sus vacíos faciales brillaban con una intensidad que casi dolía, y cuando hablaron sus voces resonaron con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Despierta, Marisol, despierta y recuerda. La calle sin pavimentar, los terrenos baldíos, la tienda con el letrero de madera, el portón negro, la tapa de metal. Tu hija está esperando, no hay tiempo que perder. Y entonces, justo cuando la oscuridad del sueño daba paso a la luz del amanecer, escuché algo más. Una voz diferente a las tres que me habían guiado. Una voz que venía de más lejos, de más profundo, de algún lugar que no era ni el purgatorio, ni el cielo, ni la tierra. Era una voz de mujer, pero distorsionada, como si hablara a través de un cristal roto. Y lo que dijo me heló la sangre. Gracias por abrir la puerta, Marisol. Hacía mucho tiempo que esperábamos una invitación. Desperté gritando. La luz gris del amanecer se filtraba por las cortinas de la sala, iluminando el espacio donde había pasado la noche. Mi madre estaba arrodillada junto a mí, sacudiéndome los hombros con expresión aterrorizada. Marisol, Marisol, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? No responde. No podía responder. Mi mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había experimentado, grabando cada detalle en mi memoria antes de que se desvaneciera, como suelen hacer los sueños. Me incorporé de golpe y busqué frenéticamente algo para escribir. Encontré una libreta vieja sobre la mesa del comedor y un bolígrafo casi sin tinta, y comencé a anotar todo lo que recordaba: la calle de tierra, los terrenos baldíos, las casas a medio construir, los postes de luz con bombillas amarillas, la tienda con el letrero de madera, el portón negro, la casa sin ventanas, la tapa de metal en el piso. Mientras escribía noté algo que me hizo detenerme en seco. Mis pies estaban sucios, cubiertos de tierra, como si realmente hubiera caminado por una calle sin pavimentar. Pero yo había estado en el salón toda la noche. No había salido de la casa. No había forma de que mis pies estuvieran así, a menos que el sueño no hubiera sido completamente un sueño. No tenía tiempo para analizar lo que eso significaba. Lucía estaba viva. Lucía me estaba esperando. Yo sabía exactamente dónde encontrarla. Me levanté del sillón ignorando los músculos adoloridos, ignorando el hambre y la sed, ignorando todo excepto la urgencia que me quemaba por dentro. Agarré mi suéter del respaldo de una silla, me puse los primeros zapatos que encontré y salí corriendo hacia la puerta.
Marisol, gritó mi madre detrás de mí. ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando? Sé dónde está Lucía, le grité sin detenerme. Voy a traerla de vuelta. El aire de la mañana estaba frío y húmedo con ese olor a tierra mojada que queda después de una noche de neblina. Las calles todavía estaban casi vacías, demasiado temprano para que la mayoría de la gente hubiera comenzado su rutina diaria. Corrí por la acera sin saber exactamente hacia dónde iba, guiada solo por el instinto y la desesperación. Y entonces lo vi. Estacionado en la esquina de mi calle, un coche patrulla con 2 oficiales adentro tomando café y platicando. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia el vehículo y golpeé la ventanilla con la palma de la mano, sobresaltando a los policías que casi derramaron sus bebidas. Por favor, grité, jadeando por la carrera y por la emoción. Necesito su ayuda. Sé dónde está mi hija. El oficial del lado del conductor, un hombre corpulento con bigote canoso, bajó la ventanilla apenas unos centímetros y me miró con una mezcla de alarma y sospecha. Señora, tranquilícese. ¿Qué está pasando? Mi hija desapareció hace 2 días. Fui a la delegación y me dijeron que esperara 72 horas. Pero ya sé dónde está. Necesito que me releven ahí ahora mismo. Por favor. Se lo suplico. Los 2 oficiales intercambiaron una mirada. El más joven, que estaba en el asiento del copiloto, se inclinó para verme mejor y su expresión cambió. Espera, le dijo a su compañero. Yo conozco a esta señora. Es la del reporte de la niña desaparecida. Vino a la delegación el martes en la noche. El del bigote me evaluó con ojos cansados de policía veterano. ¿Y cómo sabe usted dónde está su hija, señora? ¿Alguien la contactó? Recibió una llamada de rescate. Sabía que no podía decirles la verdad. No podía explicarles que 3 fantasmas me habían mostrado la ubicación en un sueño. Me habrían llevado a un hospital psiquiátrico en lugar de a buscar a Lucía. Recibí información mentí, tratando de que mi voz sonara lo más convincente posible. Una llamada anónima anoche. No reconocí la voz, pero me dio la ubicación exacta. Por favor, solo lévenme ahí. Si me equivoco, pueden arrestarme por hacerles perder el tiempo. Pero si tengo razón, mi hija está encerrada esperando que alguien la salve. Hubo un momento de silencio mientras los 2 oficiales consideraban mis palabras. Podía ver la duda en sus rostros, el debate interno sobre si valía la pena seguirle el juego a una madre desesperada que probablemente había perdido la razón. Finalmente el del bigote suspiró y desbloqueó las puertas traseras. Su base dijo con resignación. Pero si esto resulta ser una pérdida de tiempo, no lo será, lo interrumpí abriendo la puerta y lanzándome al asiento trasero. Lo prometo, mi hija está ahí. Yo lo sé. ¿Hacia dónde?, preguntó el joven mientras su compañero encendía el motor. Cerré los ojos y dejé que las imágenes del sueño fluyeran por mi mente. Hacia el oriente. Una zona en desarrollo con muchos terrenos baldíos y casas en construcción. Hay una tiendita que se llama Abarrotes El Milagro. La casa está al final de una calle sin pavimentar. El oficial del bigote me miró por el espejo retrovisor. Eso sueña como la colonia Nuevo Amanecer. Es una zona irregular al este de aquí. Apenas la están poblando. Sí, dije sintiendo cómo la esperanza crecía en mi pecho. Eso es. Tiene que ser ahí. El coche comenzó a moverse por las calles todavía vacías de la ciudad. El trayecto duró aproximadamente 20 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Cada semáforo, cada curva, cada segundo que pasaba era un segundo más que Lucía llevaba encerrada en aquel agullero oscuro. El paisaje fue cambiando gradualmente. Los edificios y las casas bien construidas dieron paso a terrenos cercados con alambre, luego a lotes vacíos donde crecía la maleza, luego a caminos de tierra que levantaban nubes de polvo al paso del coche. Y entonces lo vi. El letrero de madera desgastado por el sol y la lluvia, con letras pintadas a mano que se habían descolorido con el tiempo. Abarrotes El Milagro. Era exactamente como en el sueño. Ahí, grité señalando hacia la izquierda. Esa es la tienda. La calle está más adelante a la derecha. El coche giró donde le indiqué y comenzó a avanzar por una calle de tierra flanqueada por casas a medio construir y terrenos baldíos. Cada detalle coincidía con lo que había visto en el sueño.
Los postes de luz con sus bombillas apagadas por la hora, las paredes de ladrillo sin aplanar, los montones de escombros y basura acumulados en los lotes vacíos. Al final de la calle, casi donde el camino terminaba y comenzaba el campo abierto, estaba la casa. Y frente a él, brillando bajo la luz del amanecer, el portón de metal negro. Ahí es DJ con voz temblorosa. Esa es la casa. El coche se detuvo y yo salté afuera antes de que los oficiales pudieran decir nada. Corrí hacia el portón, mis pies golpeando la tierra suelta, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El portón estaba entreabierto, no cerrado con candado como en el sueño. Entreabierto como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Como si estuviera esperándome. Lo empujé y entré al patio ignorando los gritos de los oficiales que me pedían que esperara. El interior de la casa era exactamente como lo había visto: paredes desnudas, piso de cemento, ventanas vacías que dejaban entrar la luz grisácea del amanecer, y en la esquina parcialmente oculta por las sombras la tapa de metal. Corrí hacia él y caí de rodillas agarrando el asa oxidada con ambas manos. Tiré con todas mis fuerzas, pero apenas se movió. Era demasiado pesada para levantarla sola. Ayúdenme, grité a los oficiales que entraban detrás de mí. Mi hija está ahí abajo. No puedo abrirla sola. Los dos hombres se arrodillaron junto a mí. Entre los tres logramos levantar la tapa de metal y apartarla hacia un lado. El sonido del hierro raspando contra el cemento resonó en el silencio de la casa abandonada. Debajo de la tapa había un agujero negro que descendía hacia la oscuridad. Y de ese agujero débil pero inconfundible legó un sonido que me partió el corazón y lo reconstruyó al mismo tiempo. El llanto de mi hija. Lucia, grité hacia la oscuridad. Lucia, soy mamá, ya vine por ti. El llanto se intensificó mezclándose con palabras ahogadas que no podía distinguir pero que reconocería en cualquier parte del mundo. Era ella. Mi niña, viva. El oficial joven sacó su linterna y la apuntó hacia abajo. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló lo que había en el fondo: una niña atada a una silla con una bolsa negra sobre la cabeza, temblando como una joya en una tormenta. Dios mío, susurró el oficial del bigote. Tenía razón, la niña está ahí. No había escalera. El agujero tenía unos 3 metros de profundidad con paredes de tierra que parecían a punto de desmoronarse. Pero no me importó. Me senté en el borde y me dejé caer sin pensarlo 2 veces. El impacto contra el suelo me sacó el aire de los pulmones y me hizo crujir las rodillas. El dolor fue intenso e inmediato, pero lo ignoré como si no existiera. Me arrastré hacia Lucia y arrancé la bolsa de su cabeza con manos temblorosas. Su rostro apareció ante mí, pálido, sucio, empapado de lágrimas, con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero era ella. Era mi hija. Estaba viva. Mamá, susurró con voz ronca como si no hubiera hablado en días. Viniste, sabía que ibas a venir. Ella me lo dijo. El frío me recorrió la espalda a pesar del esfuerzo físico que acababa de hacer. Cuente lo dijo mi amor. Lucia me miró con esos ojos grandes y oscuros que eran iguales a los míos, y lo que dijo me confirmó lo que ella sospechaba. La señora. No podía verla porque tenía la bolsa en la cabeza, pero la escuché. Se acercó y me habló al oído. Me dijo que mi mamá ya venía en camino, que aguantara un poco más. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras abrazaba a mi hija con toda la fuerza que me quedaba. ¿Cuándo fue eso? Cuando habló no se respondió. Lucia, su voz amortiguada contra mi pecho. Hace unas horas, creo, antes de que amaneciera. Su voz era muy bonita, mamá. Me hizo sentir que todo iba a estar bien. Los oficiales bajaron poco después con una escalera que habían encontrado en algún lugar del patio. Cortaron las cuerdas que ataban a Lucia mientras yo sostenía sus manos, negándome a separarme de ella ni un centímetro. Cuando finalmente estuvo libre, la cargó en mis brazos y la levé hacia la superficie. El amanecer nos recibió con una luz dorada que se filtraba entre las nubes. Mi hija estaba viva. Mi hija estaba a salvo. Las ánimas del purgatorio habían cumplido su promesa. Pero mientras los paramédicos revisaban a Lucia y los policías acordonaban la esquina, no podía dejar de pensar en aquella última voz que había escuchado en el sueño. Aquella voz distorsionada que había dicho algo sobre una puerta y una invitación.
Y no podía dejar de preguntarme qué más había cruzado esa puerta junto con las almas que me habían ayudado. En la ambulancia camino al hospital, Lucía se quedó dormida en mis brazos. Su respiración era profunda y irregular, la respiración de alguien que finalmente se sentía segura después de días de terror. La miré dormir durante todo el trayecto, memorizando cada detalle de su rostro, agradeciéndole a Dios y a las ánimas y a cualquier fuerza del universo que la hubiera traído de vuelta a mí. Pero incluso en ese momento de alivio absoluto había una sombra de inquietud que no podía sacudirme, porque justo antes de que la ambulancia arrancara, cuando eché un último vistazo a la casa abandonada con el portón negro, vi algo en una de las ventanas vacías del segundo piso. Una figura oscura, inmóvil, observándome. No era una de las tres que me habían guiado. Esta era diferente, más densa, más sólida. Y aunque no tenía rostro visible desde esa distancia, de alguna manera supe que estaba sonriendo. La ambulancia se alejó y la figura desapareció de mi vista. Me dije a mí misma que había sido mi imaginación, que el estrés y la falta de sueño me estaban jugando trucos. Pero en lo más profundo de mi ser, en ese lugar donde guardamos las verdades que preferimos no enfrentar, sabía que no era así. Había abierto una puerta para salvar a mi hija, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de lo que había cruzado al otro lado. Han pasado 10 años desde aquella madrugada en que encontré a mi hija en el fondo de un agujero oscuro. 10 años desde que las ánimas del purgatorio cumplieron su promesa y me guiaron hasta ella. 10 años desde que abrí una puerta que nunca debí haber tocado. Lucía tiene 23 años ahora. Estudia psicología en otra ciudad, lejos de esta casa, lejos de los recuerdos que impregnan cada pared y cada rincón. Dice que quiere ayudar a otros niños que han pasado por traumas similares, que entiende el miedo y la soledad y la sensación de estar atrapado en la oscuridad sin saber si alguien vendrá a rescatarte. Me siento orgullosa de ella cada día. Me siento agradecida de que haya podido reconstruir su vida, de que haya encontrado propósito en el dolor que sufrió. Pero hay cosas que no le he contado. Cosas que prefiero que nunca sepa. Los primeros meses después del rescate fueron difíciles pero manejables. Lucía tuvo pesadillas, como era de esperarse. Yo también. Nos abrazábamos en las noches cuando alguna de las dos despertaba gritando, y poco a poco las pesadillas fueron espaciándose. La vida comenzó a recuperar una apariencia de normalidad. Pero entonces empezaron las otras cosas. Primero fueron pequeños detalles que descarto como coincidencias. La veladora del altar que se encendía sola a medianoche, aunque yo estaba segura de haberla apagado. El vaso de agua que amanecía vacío cada mañana sin importar cuánta agua pusiera la noche anterior. Sombras que se movían en el rabillo del hoyo cuando caminaba por el pasillo hacia mi habitación. Luego fueron los sueños. No como el sueño que me había guiado hasta Lucía con su propósito claro y sus guías benevolentes. Estos nuevos sueños eran diferentes, oscuros, confusos, llenos de rostros que no reconocía, voces que susurraban cosas que no podía entender, manos frías que me tocaban en lugares que no debían ser tocados. Fui a ver al padre Mendoza, el sacerdote de la parroquia donde mi abuela solía llevarme de niña. Le conté todo, desde las oraciones heredadas hasta el sueño que me mostró donde estaba mi hija. El padre me escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre su escritorio y una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, suspiró profundamente. Hija mía, me dijo con voz grave, lo que describes no es inusual. Cuando rezamos por las ánimas del purgatorio, les ofrecemos un camino hacia la luz, pero ese camino es una puerta, y las puertas pueden ser atravesadas en ambas direcciones. No entiendo, padre. Hay almas en el purgatorio que genuinamente buscan la paz. Esas son las que te ayudaron, las que guiaron tus pasos hasta tu hija. Pero también hay otras, almas que han estado atrapadas tanto tiempo que han olvidado lo que era la luz. Almas que se han convertido en algo diferente. Algo hambriento. Hambriento de que el padre Mendoza me miró directamente a los ojos, y lo que vi en su expresión me aterró más que cualquier sombra en la oscuridad. De vida, Marisol, de calor,
de todo lo que perdieron cuando murieron. Y cuando alguien como tú abre una puerta y les ofrece una conexión con el mundo de los vivos, algunas de ellas no quieren pasar al otro lado. Quieren quedarse, quieren aferrarse a cualquier cosa que les recuerde lo que era estar vivo. Me dio un rosario bendecido y me enseñó oraciones de protección. Me dijo que pusiera sal en las esquinas de las habitaciones, que nunca encendiera la veladora después de la noche, que llamas volviera a invitar a las ánimas a entrar en mi vida. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Durante un tiempo pareció funcionar. Las sombras se volvieron menos frecuentes, los sueños se espaciaron, la sensación de ser observada disminuyó, pero nunca desapareció de todo. Hay noches, incluso ahora 10 años después, en las que siento que no estoy sola en esta casa. Noches en las que la temperatura vaya sin explicación y puedo ver mi aliento formando nubes de vapor aunque no haga tanto frío. Noches en las que escucho susurros detrás de las paredes, conversaciones en un idioma que no reconozco, risas que no pertenecen a nadie vivo. Y hay una noche en particular que nunca voy a olvidar. Fue hace 3 años en el aniversario del rescate de Lucia. Yo estaba acostada en mi cama incapaz de dormir pensando en todo lo que habíamos pasado. La casa estaba en silencio, la veladora apagada, la sal en su lugar, el rosario colgando de mi cabecera. A las 3 de la madrugada, la hora del diablo, según decía mi abuela, me desperté con la certeza absoluta de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Y allí al pie de mi cama, iluminada apenas por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas, había una figura. No era como las 3 sombras sin rostro que me habían guiado hasta Lucia. Esta era diferente, más definida. Era una mujer o lo que quedaba de una. Su vestido estaba raído y manchado de algo oscuro que no quería identificar. Su cabello colgaba en mechones sucios sobre un rostro que no tenía hoyos, solo cuencas vacías que de alguna manera me miraban directamente. Y estaba sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia con demasiados dientes que partía su cara en dos como una herida grotesca. Quise gritar, pero no pude. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar paralizada por un terror que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado mientras esa cosa se inclinaba hacia mí, acercando su rostro imposible al mío. Su aliento olía a tierra, a mojo, a carne en descomposición. Y entonces habló. Su voz era como el crujido de huesos secos, como el susurro del viento a través de una tumba vacía. Gracias por abrir la puerta, Marisol. Gracias por dejarnos entrar. Ahora somos parte de tu familia. Para siempre. Desperté gritando, empapada en sudor frío. La habitación estaba vacía. No había ninguna figura al pie de mi cama. Pero cuando encendí la luz y me miré en el espejo del tocador, vi algo que me heló la sangre hasta el tuétano. Tenía marcas en el cuello. 4 líneas paralelas, como si dedos helados me hubieran sujetado durante la noche. Desde entonces no he vuelto a dormir con las luces completamente apagadas. Tengo veladoras de emergencia en cada habitación, sal en cada esquina, crucifijo sobre cada puerta. Rezo el rosario de protección cada noche antes de acostarme y otra vez si me despierto en la madrugada. La mayoría de las veces funciona. La mayoría de las veces las sombras se mantienen a raya observando desde los rincones pero sin atreverse a acercarse. Pero no siempre. Cada vez que hablo con Lucia por teléfono, cada vez que me pregunta cómo estoy, le digo que todo está bien, que las noches son tranquilas, que la casa está en paz. No quiero que sepa la verdad. No quiero que cargue con el peso de saber que su rescate tuvo un precio. No quiero que entienda que su madre vive cada día con la certeza de que hay cosas en las sombras esperando el momento adecuado para reclamar lo que se les debe, porque las ánimas del purgatorio me devolvieron a mi hija. Eso es verdad. Pero también trajeron consigo algo más, algo que no se va, algo que nunca se irá. Si ustedes están escuchando esto, si alguna vez han pensado en recurrir a los muertos cuando los vivos no pueden ayudarlos, les dejo una advertencia. Tengan cuidado con las puertas que abren. Tengan cuidado con las voces que escuchan en la oscuridad.
Tengan cuidado con los favores que piden a quienes ya no pertenecen a este mundo, porque el purgatorio es vasto y oscuro y no todo lo que habita en él desea encontrar la paz. Algunas cosas solo quieren entrar, y una vez que entran nunca se van. Ahora, si me disculpan, tengo que colgar. Las veladoras de mi habitación acaban de apagarse todas al mismo tiempo y puedo escuchar algo moviéndose en el pasillo. Probablemente no sea nada, pero por si acaso voy a rezar el rosario una vez más. Buenas noches, y que Dios los proteja, porque hay cosas contra las que ni siquiera las ánimas benditas pueden defenderlos. Algunas de esas cosas ya saben su nombre.